Dando pedales entre castillos de Valladolid. Javi. Bravo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Espérate que dejamos a Roxana aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Dame un abrazo. Castillo de Peñafiel, Museo del Vino. Muchísimas gracias por invitarnos a pasar el día Es aquí un con placer. vosotros. Espera, Después de me quito todo esto. La pechada que te has pegado a subir, ¿qué tal la subida? Bien. Para ti bien. nada, ¿no? No, bueno, a ver, todo... Dejo esto aquí. Todo suma, al final todos son kilómetros y al final la subida está, ojo, o sea, yo siempre voy a recomendar a todo el mundo venir aquí y hacer el viaje muy bien, aquí, perfecto. pero a lo mejor subir al castillo, a lo mejor sí que recomiendo subir en coche. Bueno, después de todo un poco. Pues ahora, O después andan. del deporte, vamos a por la historia. ¿Te parece un poquito? Me parece que es lo suyo. Puesto que has llegado al Castillo de Peñafiel, Museo del Vino, uno de los castillos más bellos de España. Sin duda, cuando la subida es impresionante. Le veía un contraluz, impresionante, la subida es precioso. ¿Sabes? La estampa que tiene es preciosa. ¿Sabes por qué es de los más bellos de España? ¿Por qué? Debido a la estructura que tiene, porque es un barco. Así que es conocido como el navío de Castilla, Cuéntame eso, ¿y eso tiene alguna función o...? debido a la orografía de la montaña sobre la que está construido el castillo. Y por eso se tuvo que hacer en forma de barco. es. Y ahora en la entrada, ¿dónde estamos? ¿En la popa, en la parte de adelante? En la parte Estamos a la mitad. A la mitad, a medio camino. A medio camino. El equilibrio en la mayoría de las Eso cosas, es. estar a medio camino entre un lado y otro, suele ser lo correcto. Entre el bien y el mal. Muy bien. El castillo de Peñafiel, castillo, vino, castillo, ¿o no se entienden una sin la otra? Sí, tiene que ser junto todo. No se- Vino, castillo, vino. No se entienden No separado, sería- ni siquiera no, Peñafiel se entiende, no, se entiende sin el vino, ¿verdad? No, por supuesto. Estamos en la cuna de la Ribera del Vino. Bueno, Peñafiel. es más, ahora vamos a ir a ver a Tomás Postigo, Oh, una maravilla. que claro, que hasta donde yo sé, forma parte del crecimiento de aquí, de Sí, Peñafiel. Él fue testigo, Sí, él fue testigo. enólogo de la bodega Pago de Carrovejas que tenemos frente a nosotros. Maravilla, maravilla. Y el Museo del Vino, Está ubicado en el patio de armas del castillo. Ahora pasamos a verlo. y lo vamos a, Claro que lo vamos sí, a poder ver. Dios, claro que sí. Genial. Es un placer. Pues vamos a verlo. Pues vamos a verlo y te cuento un poquito la historia. ¿de Sí, por acuerdo? favor, Pues sí. venga, cuando quieras. Pasa. Tu castillo. No, el tuyo. Gracias. El tuyo. El de todos. Vamos, Sergio. Vas Venga. a ser El primero en verlo. disfrutar de esta nueva obra que se ha realizado. Esto antes no existía. ¿Roberto Valle tenía algo que ver con Sí, esto? Roberto Valle fue el arquitecto del Museo del Vino. Estamos entrando al castillo de Peñafiel, una joya del medievo. Nos encontramos en el patio de armas, donde desde el año 1999 está ubicado el Museo Provincial del Vino. Bueno, ya estamos aquí. Siendo un barco esto, estaríamos, por decirlo de una manera, en la zona de la tripulación. No, estaríamos en la cubierta del barco. En la cubierta del barco. Nos encontramos en el patio norte del castillo de Peñafiel, donde desde el año 1999 está ubicado el Museo Provincial del Vino, cuya gerencia y dirección es de la Diputación Provincial de Valladolid, aunque el dueño del castillo es el municipio de Peñafiel. El Museo del Vino es este gigantesco container, este armazón de madera y acero que está encastrado en el patio de armas. ¿Y esta sería la...? Esa es la torre de homenaje y vivienda del noble. Este castillo le manda a construir don Pedro Girón de Acuña y Pacheco en el año 1456, puesto que fue designado por el rey Enrique IV para que se casara con su hermana la princesa Isabel, más tarde Isabel la Católica. No llegó a término puesto que fallece en 1466 en Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, cuando iba a reunirse con ella. Entonces, ¿qué es lo que pretendió don Pedro Girón? Se iba a casar con una princesa, ostentar.
Como ahora con Instagram, cuando ponen los coches. eso Lo mismo, pero pero haciéndose un barco. Eso es. La torre de homenaje Bien. es un prisma rectangular, tiene sus medidas, son 34 metros de altura y sus lados miden 14 y 20 metros. Y ahí sí que era una residencia. Esa era la vivienda de nobles. Sí. Podemos ver en la fachada el escudo de los Girones. La parte superior, el escudo del reino de Castilla y de León. ¿Correcto? Dichos reinos se unifican en el año 1230, siendo el primer rey de Castilla y León Fernando III el Santo. Y la parte baja, esas tres figuras cónicas, piramidales alargadas, esa figura es la que hace un roto, un jirón, bien en tela o en carne. De ahí el apellido Girón. Yo estaba viendo 3 flechas. Sí, pues eso, los jirones. Los girones, sí, correcto. Es uno de los castillos más bellos de España debido a la forma que tiene de barco. Así que, como te he comentado antes, se le conoce con el sobrenombre del navío de Castilla. Historia de este castillo, para rebosar. Aquí estuvo el primer capitán comunero, don Pedro Girón de Arévalo. Cuando traicionó a los comuneros, se refugió aquí porque era de su padre, Juan Girón y Pacheco. Era su padre aquí, conde de Peñafiel, se refugió aquí cuando le perseguían los comuneros, puesto que les traicionó. Don Pedro Girón y Arévalo fue el primer capitán comunero, conocido en la historia como el traidor. Luego se pasó a la realeza, como los políticos de hoy. Eso te iba a decir yo. Eso que más calienta. Esos altos y buen sol tenemos. No cambia. Buen sol tenemos, tenemos hoy. Estamos muy a gustito aquí Está construido al sol. de piedra de Campaspero. ¿Correcto? Todo lo que veis de piedra es original del siglo XV, solamente está reconstruido, lo que veis en hormigón. Toda la parte superior de las murallas, que está reconstruido en el... Que entiendo que es para dar la forma de las almenas, la forma correcta que tenían y hacernos una idea de la función que entiendo que todo esto sí que todos sabemos que es defensivo. Sí, todo esto. Esta era una fortaleza defensiva, una fortaleza con mucho poder en Castilla la Vieja. Fue también señor de Peñafiel. El anterior castillo está reconstruido sobre otro anterior que manda a construir el infante don Juan Manuel, 1306. El infante don Juan Manuel fue uno de los escritores más importantes del medievo, en lengua castellana en prosa. Puesto que sí, lo hemos estudiado todos. Libro, eso es, claro, el Conde Lucanor. Exacto, eso lo hemos estudiado todos. Fue señor de Peñafiel, eso es. Correcto, hemos estudiado los de mi época en la EGB. Yo también. En la EGB, no sé si a ti tocó la EGB, sí, a mí me tocó la EGB, ahora les toca otra, no sé, yo me he perdido lo que toca ahora. El Conde Lucanor, por supuesto, la Celestina, Pero será de Juan de Rojas o algo así. No, yo no soy un gran conocedor. Cervantes, el Quijote. El Quijote, faltaría más. Vale, si nos bajáramos abajo, hemos quedado que no estamos donde estaría la tripulación. Si nos vamos a donde está la tripulación, ya sí que tenemos el Museo del Vino. Sí, correcto. El Museo del Vino consta de 2 plantas, es muy sencillito de ver, mediante paneles, vídeos sensoriales. Antes de la pandemia, para que tengas una idea, andábamos por 100.000 visitantes. Es mucha gente. ¿Cuántos habitantes tiene Peñafiel? Unos 5.000. Ahora se han acometido unas obras que se van a abrir al público 3.500 metros cuadrados más de visita. La obra la ha llevado Fernando Cobos, una eminencia en cuanto a la restauración de castillos, y va a ser uno de los castillos de España que más se disfrute visitando. No hay tantos castillos en España que se puedan disfrutar con su visita, puesto que vamos a poder pasear por todo el Adarve, por todo donde ves barandillas. Sí, correcto. Sí. Va a poder pasar por todo el Adarve. Se ha acondicionado la barbacana exterior, con lo cual se va a poder dar la vuelta completa de 360 grados al castillo para personas con movilidad reducida, inclusive en silla de ruedas. Es una gozada. No, eso es una maravilla, pero no solo es una maravilla el castillo como tal, es una maravilla poder venir desde Valladolid, desde donde venimos nosotros, desde el Palacio de Pimentel, y pasar por toda la milla, con todas las bodegas, parar, tomar algo, y luego aquí seguro que tenemos unos sitios maravillosos para tomar un buen asado, un buen lechazo castellano y un buen vino, porque estamos en la cuna del vino. Exacto. Yo ahora, como te lo he dicho, yo me voy a ver a Tomás Postigo, a la bodega, que me cuente un poco. Una joya. Y luego me voy a Curiel, me voy al castillo de Curiel. ¿Pero qué me estás contando? Sí. Voy a meterme en jugular de siglos pasados. Me parece bien. Estamos en el entorno para que te metas de jugar. Tuvieres tú, Castillo de Peñafiel, si a la vista no tuvieras la joya del castillo de Curiel. Precioso. ¿Qué tal, Sergio? Tomás, qué alegría verte. Bienvenido.
Vengo del castillo de Peñafiel, que fuera hace buenísimo, pero aquí tenéis mucho frío. 12 grados, que es la temperatura que necesita el vino. Todo el año, 12 grados. La que necesita el vino y la que necesito yo. A mí me encanta estar fresquito. Pues Me ten encanta cuidado, no estar te enfríes. No, pero la cabeza... A mí me funciona bien el frío. ¿Nos vamos a picar algo y Sí. charlamos un poco? Vamos, te invito. Vamos a ello. Tomás, acabamos de abrir esta botella y antes de que empezaran a grabar nuestros compañeros, me estabas diciendo que te estaba gustando más hoy que ayer, que mañana. Sí, el mismo vino, en distintas botellas, puede saber distinto, dependiendo del corcho. Porque el corcho es un ser vivo, es un producto natural que procede de la corteza de un árbol, del alcornoque, del Quercus suber, y ese producto se pone en la botella del vino, se encorcha, y dentro del vino está vivo, dentro de la botella está vivo, sigue evolucionando ese corcho. Puede evolucionar bien o mal. Si el corcho es malo, evoluciona mal. Y por tanto el vino también va a evolucionar mal. Un buen vino encorchado con un mal corcho se acaba convirtiendo en un mal vino. Entonces el futuro de un buen vino en botella está en manos del corcho. Me gusta esto que me cuentas porque me ratifica una cosa. De pequeño, cuando me explicó unos amigos de mis padres, Marín y Carmelo, un matrimonio, pues el típico matrimonio que viene a tu casa y tú eres pequeño, yo no sé si tendría 9, 10 años, 11 seguro que no tenía. Y él y Carmelo es un buen vasco y un gran bebedor, un gran disfrutón, un gran comilón, o sea, es un disfrutón que además le tenemos con nosotros y le queremos muchísimo. Y Carmelo me intentó explicar a mí lo importante que es el vino, me dijo que para entender el vino, e insisto, es una explicación a un niño de 9 años, debía de entender el vino, solo se puede entender el vino como un ser vivo, como alguien que va creciendo, va aprendiendo, va cogiendo madurez y tiene un punto álgido, ese punto en el que nosotros, las personas, podemos estar en nuestro punto álgido, el mejor, mayor esplendor que podemos tener, y luego sí que hay por decir una manera, pues nos vamos cayendo y vamos perdiendo esa fuerza y nos vamos haciendo mayores. Y en función, como es un ser vivo y como la vida no te ha tratado igual a unos que a otros, no nos han tratado igual, hay veces que esa caída es más abrupta y hay veces que esa caída es más suave, pero que solo podemos entender el vino como un ser vivo. Y también me dijo otra cosa, y ya no hablo más de Carmelo, pero me dijo otra cosa muy bonita, y es ahí donde quiero hablar contigo, donde quiero que me cuentes tú. Él me dijo que nadie entendía de vino, que realmente nadie entendía de vino porque me utilizó una frase, me dice, la ignorancia es muy atrevida. El mundo del vino es tan complejo, es tan enorme, hay familias enteras que generación tras generación se han dedicado a estudiar, a trabajar con el vino, que nosotros, meros humanos, pretender entender el trabajo de tanta gente, es imposible, que nosotros simplemente nos tenemos que limitar a disfrutarlo. Sí, así es, pero hay una cosa muy importante. En el mundo del vino no hay valores absolutos. ¿Cuál es el mejor vino? El que más le gusta al que se lo bebe. Es responsabilidad nuestra, los que hacemos vino, cuidarlo desde el primer momento para que al abrir ese cliente, al descorchar la botella, se sirva y lo que esté probando le guste. Pero, ¿cuál es el mejor vino? ¿A quién le tiene que gustar el vino? En el mundo del vino, ya digo, no hay valores absolutos. Los gustos del vino son muy relativos. ¿Cuál podría haber sido el mejor vino del mundo? Pues a lo mejor el de las bodas de Caná. ¿Cómo era el vino de las bodas de Caná? No es mala, ¿eh? No es mala. ¿Cómo era ese vino? ¿Era un Burdeos, un Rioja? ¿Era un Ribera? ¿Era un Oporto? ¿Era un Jerez? Claro,
son vinos muy distintos, pero ¿cuál es el mejor? Yo estoy seguro que el vino de las bodas de Caná sería el mejor de esa época, estoy seguro. Pero los vinos de ahora son distintos porque los gustos han cambiado, la cultura ha cambiado, la sociedad cambia y los vinos cambian, lógicamente. Al fin y al cabo, el vino es una representación de la sociedad. Nosotros ahora estamos haciendo un sistema de crianza en barrica, que es lo que sea a nuestras espaldas. La palabra crianza en portugués significa niño, y aquí estamos cambiando de pañales a nuestros vinos y les estamos cuidando para luego embotellarles, que se hagan adultos y vayan al mercado y que aguanten el mayor tiempo posible. Ese es un estilo de vino que no tiene nada que ver con el de Jerez o con el de Oporto. Estamos en la Ribera del Duero y es nuestra forma de trabajar, pero yo creo que sobre el valor del vino no puede haber criterios absolutos. Antes, fuera de cuando estábamos tomando tú y yo, antes, quiero decir, ahora no están grabando, pero hemos estado charlando y charlamos y vemos, y me ha llamado la atención una conversación que hemos tenido hace un ratito y quiero que nos la cuentes un poco más. Yo me he dado cuenta que toda la gente con la que estoy, que sabe realmente de vino, como es tu caso, antes de probarlo, lo huele. Y tú me has dicho, es que el vino no solo se bebe. Bueno, a ver, oler el vino es un pequeño vicio que tenemos los que vivimos del vino, porque todo el mundo coge la copa y se la bebe. Yo primero lo huelo y luego bebo. Pero bueno, lo cierto es que la gente, aunque yo huela un vino, lo huelo la primera vez. La segunda, tercera, cuarta y quinta ya me lo bebo. Sí, pero ha habido una primera Sí, ha habido una primera. Que los que no somos grandes entendidos o ni siquiera entendidos. Pero porque los que sabemos y vivimos del vino, solo con olerlo podemos saber ya si ese vino está bien o no se puede beber. La nariz ya te da mucha información. Pero por otra parte, bueno, es un poco vicio también, ¿eh? El vino hay que bebérselo. Yo tengo muy claro cuando trabajo es importante que el vino huela bien, pero los clientes, el 90% de los clientes valoran el vino por la boca. Se lo beben y si les gusta, lo deducen por la boca. Yo creo que el 90% de la gente no huele el vino. Y no me importa, porque al final, en boca, todo lo que hay en la nariz, por la boca te llega a la nariz también. Entonces, si hay un defecto en nariz, te lo bebes y te va a salir. Y te va a cantar, al final te canta. Por lo que llamamos la retronasal. Entonces, bien, me parece que el hecho de oler un vino es un poco vicio de los que vivimos del vino. Pero no es necesario, ¿eh? Para un consumidor. ¿Cómo has...? Ya terminamos y no charlamos más, porque tu programa tiene una duración, pero tú y yo nos vamos a quedar charlando más. ¿Cuánto tiempo llevas y cómo ha evolucionado el vino en Valladolid? Y háblame de Valladolid, que es lo que quiero saber, porque mi familia es de Toro y cuando yo era pequeñito me hablaban del vino de Toro y me decían, no, pero el vino de Toro pues es como comer lentejas, comerlo con cuchillo y tenedor, comer eso, porque mi familia es de Toro y siempre desde pequeñito me lo contaban. Y ya poco a poco, cuando he ido creciendo, me han ido contando y me han ido diciendo, no, el vino de Toro no, pero ya no tiene nada que ver como antes, ahora está no sé qué. En Valladolid, ¿cómo ha evolucionado? Bueno, es un sueño. Lo que ha ocurrido en Valladolid en los últimos 40 años es un sueño. Hace 40 años era inimaginable lo que hay ahora.
inimaginable. Yo llegué a Peñafiel en el año 82, creo que fue, por primera vez, y vine a visitar la bodega cooperativa de Veraduero. Hoy es Protos, se llama Protos. Y era estudiante y vimos la bodega y dijimos, bueno, muy bien, vamos a ver otra bodega, ¿no? No hay más bodegas. ¿Cómo que en Peñafiel solamente hay una bodega? Sí, solo hay una. Bueno, y por aquí cerca, bueno, tiene usted Vega Sicilia, que no se puede visitar, y luego ya en Aranda hay unas bodegas pequeñitas, Pérez Pascuas, Torres Milanos, y es que no había bodegas en el año 82 en la Ribera del Duero. No recuerdo cuántas bodegas fundaron la Ribera del Duero, debieron ser 20 o 30, y a mí no me cabía en la cabeza, digo, no puede ser. O sea, te vas a Haro, y en Haro hay 40 o 50 bodegas, y en Peñafiel, una. Pues fue un poco deprimente aquello, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de venir a trabajar 2 años después a Protos y tuve la suerte de ver crecer la Ribera del Duero. Ha sido un espectáculo, o sea, tanto en medios materiales como en medios económicos. Esto ha explotado, ha explotado. O sea, en Protos, en el año 84, yo era el químico, la palabra enólogo no existía, el laboratorio era un densímetro, no había más, y la entrada de uva era, pues, a la buena de Dios. Entraba la uva y entraba y entraba, y el origen de donde viniese. ¿De quién? ¿Esta uva de dónde viene? Pues de fulanito. Era un poco cómo se trabajaba en la época, por otra parte. Luego han venido un montón de instaladores de bodegas. Ha habido una continua inquietud. Se han hecho bodegas nuevas, se han instalado bodegas nuevas, se han plantado viñedos y esto ha crecido de forma exponencial, increíble. O sea, en 40 años hemos pasado de producir en la Ribera del Duero 10 millones de kilos a producir 100 millones de kilos de uva. ¿Por qué? Y esos 10 millones de kilos, la mitad se vendían a granel y a los 100 millones se embotellan. Entonces, todo esto es un milagro, ¿no? Y un milagro tecnológico. Entonces no es por 10, es un por 20 en calidad. Sí, un milagro, es un milagro. Y ahora estamos pisándole los talones a Rioja. A ver cuándo se produce el sorpaso. Yo como vallisoletano busco el sorpaso, entiendo que me gane algún enemigo. Tomás, me voy a ir ahora al Castillo de Curiel, que quiero seguir recorriendo la zona, y luego por la noche por la tarde vengo a pasear contigo y con tu hijo Gabriel, que le tenemos ahí escondido, y vengo a pasear un poquito por las bodegas y siempre todos los días hago un pequeño speech sobre el tema que hemos hablado, y luego nos vemos con Gabriel y lo hago, pero quiero andar un poco en bici, que es lo que me gusta. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Me ha encantado. ¿Qué diferencia? Porque el verso ha sido precioso, pero claro, hablabas de que no se entendía la belleza, el verso entendido yo que no se entendía esta belleza si no tuviera las vistas del Castillo de Curiel. ¿Qué diferencia tenemos entre uno y otro? El Castillo Fortaleza de Peñafiel, como bien dice, Castillo Fortaleza es una fortaleza militar, como si volviéramos a nuestros días, es un cuartel. Correcto, vale. Y sin embargo, el Castillo Palacio de Curiel es un castillo palacio, residencia de reyes. Entonces no tendría por decirlo de una manera, el sistema defensivo que podría tener este castillo. Sí y no. O sea, no sería tan específico. No sería tan específico. Sería más una residencia. Eso es una residencia de reyes. Es conocido como el castillo de la reina Berenguela la Noble. Ese castillo era usado como dote cuando se casaban los reyes. Como regalo. Como regalo, eso es. Ese fue entregado por la reina Violante cuando se casó con el rey Alfonso X el Sabio, etc. Y el Castillo de Curiel
Sí que era buena época esa en la que te regalaban un castillo. A mí me regalan un reloj y esas cosas. Pero bueno, ahí es un castillo, no me parece... Ya, no, mejor el reloj. Entonces me quedo con el reloj. Perfecto, sin duda. Eso es. Y el castillo fortaleza real de Curiel tiene en su haber, en la historia, haber tenido al preso más longevo del medievo, Diego de Castilla y Sandoval. ¿Y cuántos hijo años? De Pedro I el Cruel. Le encerró su tío Enrique II de Trastámara, conocido en la historia como el fratricida o el de las Mercedes, cuando el niño tenía 5 años. Y estuvo ahí 60 años preso. Qué época. Porque qué maldad tiene un niño de 5 años. Bueno, no podemos juzgar la historia con el criterio actual. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Las mentes eran Que no, porque tampoco iríamos a Italia. En Italia se echaban a esclavos a los leones a ver cómo se los comían. Entonces no se puede juzgar. Solo que dices, jugar toda la vida preso. Sí, pero de los 5 años, porque la esperanza de vida de aquella época, la esperanza de vida no, que serían 40 años. Luego de aquí le llevaron al castillo de Coque y falleció. Pero preso, como decimos aquí, las penas con pan son menos pena. Claro, porque eso sería... Se casó con la hija del alcaide de la fortaleza. Y tuvo hijos con la hija del alcaide. O sea, era salir del castillo, pero el castillo se movía y tenía libertad para estar en el castillo, comería, bebería, se echaría la siesta. Bueno. Mira, se casó con la hija del alcaide y tuvo 4 o 5 hijos con ella. Con lo cual estuvo entretenido. Pues sí. Un poquito. ¿No te hace ilusión? Correcto. Muy bien. Me encanta, dame un abrazo. Venga. Nos vemos Vale. más por aquí. Me he venido aquí arriba, por las vistas del castillo de Peñafiel son increíbles desde aquí. Quizás hace un poco más de viento de la cuenta, pero bueno, el sitio, la ubicación, la localización, como se dice aquí en la tele, lo justifican. Yo solo sé que no sé nada. Esta frase es de Sócrates y la repetía constantemente mi madre en casa cuando nosotros éramos pequeños, y lo que quería decir, lo que quería transmitirnos es que de ciertos temas de los cuales tenían una gran enjundia, eran profundos o complejos, ella decía que, oye, es que no, yo solo sé que no sé nada, siempre decía, pero eso no era una humildad ni una falsa humildad, es que ella entendía perfectamente ciertos procesos tremendamente complejos y ya no se atrevía a hablar con cierta autoridad por respeto a ese dominio el que fuese. Con el mundo del vino pasa algo parecido. Ahora mismo todo el mundo sabe de vino, todo el mundo habla de vino y todo el mundo... Y realmente no sabemos si esa gente realmente sabe de vino o no sabe no sabe de vino. Pero en cualquier caso es algo bueno, es algo positivo que el vino se haya convertido en algo aspiracional a lo cual todo el mundo quiera saber de vino o quiera hablar de vino, porque ensalza el vino aquí en Valladolid, y Valladolid es vino. Es necesariamente bueno que la gente quiera hablar de vino o que hablar de vino te posicione en una conversación. Me parece algo maravilloso, pero os digo una cosa, realmente saber de algo no hace que disfrutes más de ese algo o menos. Os voy a poner un ejemplo. Siempre, según me vais conociendo, os vais dando cuenta que hablo de temas que muchas veces que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. Pero, por ejemplo, el mundo del cine, con el cual yo estuve y estoy, pero estoy muy relacionado por mi actividad profesional, hay una película que todo el mundo conocerá que se llama Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. Pues los ingenieros hicieron que el ritmo de la película a nivel auditivo, la música, el tempo de la música que estaba sonando en ciertos pasajes tuviera el mismo ritmo que las pulsaciones de vuestro corazón. Y según iba acercándose la película, el pasaje en el que el bicho estaba, iba acelerando la música
al ritmo y nuestro corazón, por decir de una manera, por simpatía se iba acelerando con esa música y nos iba generando una ansiedad y una angustia que se transmitía en la película. Lo que os quiero decir es que en esa película se pasaba miedo y no sabíais por qué. Pues, ¿qué más dará que sepamos o no sepamos de vino si la realidad de lo maravilloso del vino es que está que te mueres, que el vino está riquísimo y sepamos o no sepamos de vino, disfrutemos del vino, porque disfrutar del vino es disfrutar de Valladolid. Dando pedales entre castillos de Valladolid.